Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo quiero estar crucificado, así fue desamplado el clamor. Crucificarme yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también de corazón. El coro. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Mi vida pertenece a Jesucristo, comprado fui por sangre allá en la cruz. Alma y cuerpo hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha de su luz, vivir solo por Él es mi deseo, confiando en su palabra y en su amor, seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Y te aparta de este mundo ingrato, contigo habitaré, dice el Señor. Seré a vosotros padre, y así seréis mis hijos. Es la eterna promesa
de su amor. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y en su amor. Seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Con Cristo quiero estar crucificado. Así fue de San Pablo el clamor. Crucificar mi yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también de corazón. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y en su amor. Seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Mi vida pertenece a Jesucristo, comprado fui por sangre allá en la cruz. Mi espíritu, alma y cuerpo hoy consagro a Él. Yo quiero ser antorcha de su luz. Vivir y en su amor seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Si te apartas de este mundo ingrato, contigo habitaré, dice el Señor. Seré a vosotros Padre, y así seréis mis hijos. Es la eterna promesa de su amor. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y
y en su amor. Seguir tras sus pisadas, caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Otra vez el coro. Aleluya. De San Pablo el clamor. Crucifican yo para que Él viva en mí. Yo clamo así también de corazón. El coro. Vivir solo por Él es mi deseo. Confiando en su palabra y en su amor. Seguir caminando hasta llegar al cielo de esplendor. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, fue algo, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared,
Y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo, al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado, llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión en el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008 a las 10:30 de la noche. Andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo
que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea, pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche. Porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida. Pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente. Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae a su palabra. Y claro, las demás cosas, los compañerismo con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje Las bases fundamentales del cristianismo. El creyente genuino, parte 1. Buenas tardes, mis amados hermanos. Agradecido a ese Dios grande y misericordioso, el cual siempre está interesado en lo que nosotros a veces estamos haciendo. Siempre está interesado. Lo estés haciendo bien, pero lo estés haciendo mal. No, usted dice eso, sí. ¿O es que acaso que Dios nada más va a mirar puro lo bueno que tú haces? También mira lo malo. ¿Para qué? Para llamar la atención de eso que tú estás haciendo malo. Para corregirte. Para hacer algo bueno de ti. Eso es lo que Él quiere. Porque sencillamente Él así lo ha requerido. Como les dije la última vez, vamos a continuar esta predicación de
las bases fundamentales del cristianismo. Y como les dije, esto da, como que dice, un alargue, un más allá. Y en verdaderamente ese más allá, nosotros pudiéramos verlo como algo dañino, pero no es dañino. Es que Él conoce todo. Para no dar, vamos a dar, porque hay varias cosas que hemos de hablar. Yo creo que de la primera cosa que iremos a hablar se hará una extensión muy larga, demasiado larga, porque esas bases fundamentales de la fe, el cristianismo, tiene una característica. Eso nos conlleva a nosotros a tener un grado de conocimiento de la plenitud de Cristo en el hombre. Así de fácil, hermano. Y vamos a tomar una escritura de la misma que tomamos ese día. Vamos a tomar ese mismo Juan 6. Pero vamos a tomar simplemente el 59, el 69 que digo. Dice así: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y decirle a nuestro Dios que Él tome el control. Siempre le digo, espero por ese ángel administrador, siempre estamos visitados por ellos. ¿Para qué? Para poner una inquietud en nosotros, para poner un meditar, para poner un recordar las cosas buenas de Él, y que no nos falte nunca una palabra oportuna en nuestros labios para compartir con nuestros hermanos y aún con los que no conocen nada de Dios, poder impartirle una buena enseñanza. Así que tenemos nuestros rostros. Padre, tú conoces mi alma, mi corazón, mi mente. Todo lo entrego delante de tu presencia para que tú seas hablándole al pueblo, Padre, para que tú puedas permitir que yo me doblegue en humildad hacia tu presencia, Padre, y tú puedas usar este vaso inútil, Señor. Esto lo pido, Padre, sabiendo que muchos han de oír tu palabra, Padre, y que puedan despertar, Señor, a este movimiento en el cual tú estás llamando a escudriñar tu palabra, porque como tú le dijiste allá en el principio, os parece que en ella tenéis vida. Gracias por este privilegio, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es llamativo, hermano, lo que leímos. ¿Por qué? Porque ahora, como ya hablamos de los fundamentos de la fe, de aquellas cosas por las cuales Él pagó el precio en la cruz del Calvario, las cuales ha transmitido a nosotros cuando Él le dijo allá, esperad hasta que se haya investido el poder de lo alto. O sea, que aquello bajara y hubiera una relación más íntima con Dios. Aparte de aquella que Él le dio de a poquito a Pedro, a aquel, al otro, le fue dando poquito, estando Él aquí. Pero cuando ya Él cumple con el sacrificio, cumple con su promesa de crear un puente entre el hombre y Dios, Él envía su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el que no se deje, bueno, está bien, Él no lo va a obligar. Dios no obliga a nadie. Dios es un Dios sabio. Él sabe hacer las cosas. Entonces, ahora en adelante vamos a empezar a hablar. Ya hablamos de esas bases fundamentales y eso produce tres cosas. ¿Qué produce, hermano? Produce tres cosas. Estas tres cosas que vamos a hablar en este momento, no son inventadas por mí. Es que la Biblia reseña que estaban así. Porque la Biblia no se equivoca. Porque el que la inspiró fue Él.
Si no puede haber equivocación. Vamos a hablar acerca de esas tres cosas que produce, por lo cual se predica la palabra. A veces es duro decirlo, pero no podemos evadir la palabra, que son las tres clases de creyentes. Mire, a mí no me culpe. Cuando Dios me inquieta en algo, hermano, muchos piensan que es esto, que es aquello. No, hermano, cuando es la guianza del Espíritu Santo, olvídelo. No hay nada que te distraiga de lo que Dios quiere que tú le digas a otro. Posiblemente podamos equivocarnos humanamente, pero cuando es Dios en el negocio, hermano, mira, olvídese. Hable lo que Dios quiere que usted hable. ¿Cómo se dará cuenta usted que es Dios hablando? Cuando usted ve que aquello está produciendo un efecto. Oiga, sea para bien o sea para mal. Nunca puede ser igual. Produce esas dos cosas. Y como hemos hablado de las bases fundamentales de la fe del cristianismo, entonces entendemos que hay un despertar, un conocimiento a reconocer lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha producido la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Se manifiestan tres ramas. Tres ramas saliendo de los mismos seres humanos. Porque Él nos tipificó a nosotros como árboles. ¿Verdad? En los salmos lo leemos, que seremos como árbol plantado junto a agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Pero Dios envió un profeta, el cual tuvo muchas ideas de predicar el Evangelio, y la que más se apegó fue a la tipología. Llevar las cosas naturales a lo espiritual. Vemos que seremos como árbol plantado junto a arroyos de agua viva, que su fruto da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿Ve? Pero eso fue ya el salmista. Y con el tiempo vemos que Dios levanta a este profeta, y él dice que en una ocasión él iba por el bosque y habían árboles plantados alrededor de una charca, no sé, de una fuente de agua. Y dice que él necesitaba pasar la charca. Y resulta que él ve un tronco de árbol caído. Y él lo mira y lo ve que está sanito por encima. Y él pretendió pasar por ahí. Y cuando él pretendió pasarlo, se partió a la mitad. Y de seguro que cayó en el charco. Pero como el charco no era profundo, él salió. Y él le quedó eso en la mente. ¿Ve? Uno plantado en un río de agua viva, estaban vivos los que estaban alrededor, pero que cayó de la misma agua que lo alimentó, a él al caer de su idiosincrasia que tenía de estar así de pie, ahora estaba caído. Dice que las mismas aguas que le dieron vida, que le dio el tamaño, esa misma agua lo dañó.
estar ahí como una cosa inerte, lo dañó. Y él pretende pasar por encima, se parte y se dio cuenta que quedó neutro, se partió el árbol. Ve las mismas aguas. Pero vemos que hay otros árboles que ya se han secado en la antigüedad. Algunos los agarraban para hacer ídolos, para hacer cosas, para hacer casas y para leña. Estaban secos. Uno vivo por el agua, de pie, alabando a Dios. El otro estando en el mismo lugar, caído de lo que Dios había hecho de él. Se ve sano por encima, pero podrido por debajo por la misma agua que lo alimentó, que lo hizo crecer. ¿Ve? Y el otro que está seco, lo trozan y lo hacen lo que ya hemos hablado. Entonces, 3 clases de creyentes. Como dijo, en honor a la verdad, vamos a hablar primeramente del creyente genuino. Aquel que está de pie y está siendo alimentado por el agua. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que dice la palabra que nosotros tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo damos el fruto del Espíritu Santo si no hemos madurado? Si el árbol no madura, no engruesa su tallo y es frondoso, ¿cómo da su fruto? Tiene que dar los frutos. Y dice que su hoja no cae. ¿Sabe lo que significa las hojas? Significa el gozo y el compañerismo. Porque cuando viene la brisa se agitan las hojas y se mueven las ramas y hay aquella armonía, aquella cosa en el cual choca una rama con la otra y hay una disfrute y el que está abajo de aquel árbol recibe frescura. ¿Ve? Es la escritura, no soy yo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que a veces se nos embota el cerebro por falta de conocimiento. Por eso es que él les recomendó a ellos que leyeran las escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna. Él sabía lo que le estaba hablando. Mire, cuando en nosotros, aquí en este cerebro, por tanto tiempo estar fuera del conocimiento de la gracia, del amor, de esa bondad que Él mostró en la cruz del Calvario, nuestro cerebro estuvo desconectado de lo espiritual y simplemente vivíamos una vida natural. Hasta que se nos habló del Evangelio, luz pegó a nosotros y si había simiente, eso despierta. Y empieza a crecer. Ese es el creyente que empieza a despertar. Pero así, a rasgo grande, hermano, vamos a hablar de dónde surgió la salvación. Vamos allá
al principio. Adán y Eva. Adán y Eva, en su proceso que Dios estaba estableciendo para que se fuera cumplida toda su pensamiento y toda su palabra, pasó lo que pasó. Y vemos que lo que ellos le transmitieron a Caín y Abel ocurrió. El hombre, siempre hay en el hombre un deseo de adorar. Por eso es que vamos a ver de dónde viene esa salvación. Estos dos individuos, queriendo estar limpio de la culpa de aquello que ocurrió en el Edén. Queriendo, ya saliendo de la tutela de papá y de mamá, queriendo tener una comunión con Dios. Y ellos entienden que para poder hablar con Dios había que hacer un sacrificio. Había que doblegarse, había que estar acorde para poder hablar con Dios. Entonces, a través del sacrificio que ellos entendieron que sus padres les había dicho, uno lo tomó literalmente y el otro esperó que le fuera revelado. Uno hace su ofrenda y el otro también hace su ofrenda. Uno es aceptado y el otro no. Pero, ¿a dónde estaba Adán y Eva? ¿Dónde estaban? Representados en esas dos vidas que estaban ahí. Por eso es que nosotros en verdad no deberíamos tener la culpa, porque nosotros no estuvimos en el Edén. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad de la Biblia. Pero es que yo no estuve en el Edén para que eso me hiciera culpable a mí. Pero lamentablemente fui representado por eso que pasó allá. Entonces, a raíz de eso, Dios, como se propuso allá, cuando saca del Edén a Adán y a Eva, Adán se hizo un delantal de hojas de higuera y Eva. Pero cuando Dios quiso hablar con ellos tuvieron temor, porque estaban desnudos. Entonces Dios, proveyendo una salvación, pero como Él es Dios, Él no puede pasar por alto la desobediencia. Porque la desobediencia y el pecado tiene retribución de juicio. Entonces, para Él ser Dios, Él tenía que cumplir su palabra. Y Él le dijo que del día que comiera morirá. Y Él tiene que apartar al hombre de la vida eterna. Porque si Él dejaba al hombre, el hombre podía ceder al árbol de la vida otra vez. Pero es que tú tienes, igual que nosotros hoy, nosotros, aunque estuvimos apartados de lo que la palabra de Dios nos había dicho que estábamos destituidos, Él proveyó un camino de salvación. ¿Cuándo? Allá en la cruz del Calvario. Y por eso yo no estuve allá en la cruz del Calvario presente, allá yo no estuve con ese grupo de gente, pero fui representado por Él en la cruz del Calvario cuando Él mostró ese gran amor por cada uno de sus hijos que tenían que ser manifestados en este tiempo, y ahí estamos incluidos nosotros los gentiles. Hermano. ¿Ve? Pero volvamos otra vez. Dios continuó, pasó lo de Nimrod,
lo de la Torre de Babel, Dios los confunde y se expande cada quien, se juntan los que saben hablar igual. La confusión de lenguas. Y llamamos lo que hoy son, una nación habla un idioma, otro idioma y así pasó. Luego viene el tiempo pasando, Dios queriendo tener comunión con el hombre, pero el hombre seguía siendo testarudo. Y dice la palabra que en ese tiempo antidiluviano habían dos creyentes, Enoc y Noé. La escritura dice que Enoc fue traspuesto, caminó con Dios. Eso es lo que esperamos nosotros, caminar con Dios para ser traspuesto de esta tierra. Bueno, y tenemos a Noé. Consiguió gracia delante de Dios. Dios lo toma para que predique su palabra. Y Noé se enfocó en hablar de lo que le fue revelado. ¿Quién se lo reveló a Noé? ¿Ve? ¿De dónde sacó Noé la idea de que iba a llover? Mire, hermano, por eso es que la personalidad de un profeta no es que él se las inventa. No, hermano. Un profeta es aquel individuo que logra traspasar lo natural. Si en verdad usted quisiera y lo entendiera, porque ya al hombre se le ha imaginado. Nuestros hermanos que han partido están en esa dimensión, están aquí, hermano. Si espiritualmente yo creo que están ahí, están ahí. Pero ¿qué pasa? El problema son estos 5 sentidos que nos estorban. Esta carne. Este es el único estorbo que tenemos nosotros para tener acceso a eso. Pero resulta que Dios tiene las cosas sobrenaturales para ser manifestadas por medio de los hombres. Por eso es que él a veces tiene el profeta que él puede ver más allá de lo que va a pasar. Anticipadamente. O él puede ver el desenvolver de lo que pasó. Y a veces necesariamente no tienen que ser cosas espirituales. Porque cuando William Marion Branham, profeta de esta última edad de la Odisea, él muchas visiones vio. Una de las que me acuerdo, de las primeras visiones que él vio, fue cuando iba a ser construido ese puente y que mucha gente iba a morir. Eso pasó muchos años después. Ya él lo había visto. Pero dígame usted, ¿en qué benefició eso al pueblo? Pero era Dios entrenando a su hombre. Entrenando a aquel al cual iba a dar la responsabilidad de hablar la palabra revelada para este tiempo. Y no es que él estaba trayendo una palabra revelada de Plutón nueva, no. Era esta misma que estoy leyendo yo. Pero como Dios le dio una comisión,
Ese es asunto de Dios con el hombre. Pero vemos que siempre hay un hombre al que Dios puede usar. Ahí estaba Noé. Siéndole revelado que va a llover. Pero ni por la mismísima décima de aquí de su cabeza, Noé pensó que iba a ser exterminado todo el mundo. Noé no pensó eso. Noé pensó, va a llover. No ha llovido nunca, pero va a llover. Noé no sabía ni cómo era eso. Porque la dice que la Biblia, que la tierra era rociada que era un rocío que salía de abajo de la tierra, hermano. No había lluvia cayendo. Y Noé, hoy nosotros podemos analizar lo que está escrito de la palabra y poder decir, oye, existía el mar. Y ya a lo mejor navegaban en el mar. Porque cuando Noé empieza a construir el arca, mire, es tan excelso la revelación de Dios, que Dios le da a hacer a Noé ingeniero naval. Le dice, vas a hacer así, 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 asado. Y Noé se puso, por eso es que 120 años. ¿Sabe por qué en 120 años? Porque él cada día le era revelado cómo era que le iba a hacer, iba a trabajar ese día. Él y sus hijos. Y las esposas de sus hijos. Y los inteligentes, los científicos de aquel tiempo, ellos se dieron la tarea de ir a fastidiarle la vida a Noé. Y empezaron a rascarse la cabeza. Y le dijeron, ¡epa, Noé! ¿Qué es lo que tú dices? Que va a caer agua del cielo. El creyente, agua del cielo. ¡Ja, Noé! Nosotros hemos mandado aparatos para allá para arriba y allá no hay agua, chico. Dios me dijo que iba a llover. Es más, me mandó a construir esto. Y cuando Él les muestra lo que está, ellos ven un criador de ovejas. ¿De dónde tiene sabiduría este hombre para hacer algo más sofisticado que lo que nosotros hemos hecho? Y digo algo más sofisticado no es por jactancioso, hermano. Es que si ellos ya navegaban en el mar, ¿cómo fue que no se salvaron? Explíqueme usted eso. Una civilización tan inteligente, ¿cómo fue que no se salvaron? ¿Cómo fue que no cogieron para arriba de la montaña y se montaron en lo más alto y se salvaron? ¿Por qué? Usted nunca se ha puesto a explicar eso, porque es que Dios a sus hijos, a los verdaderos creyentes, Dios los va a dotar con lo necesario para subsistir en medio de la dificultad, la lucha y la prueba. Saldremos más que vencedores porque somos sus hijos. Nosotros no vamos a estar pensando y indagando y queriendo explicaciones. No, nosotros simplemente Dios nos manda a creer lo que la palabra está ahí expresa para nosotros y que debe ser manifestada hoy. Él lo está estableciendo para nosotros. Aquellos que han de creer como debe ser, con convicción de que sus bases fundamentales del cristianismo están correctas para hacer la voluntad de Él, no la mía. ¿A qué se debe? Es que está en los genes de aquel que obedece. No dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo, que aprendió la obediencia, ¿cómo? Por medio del sufrimiento, hermano. Por eso es que usted no es obediente, porque usted no acepta las luchas y pruebas que puedan venir a usted. Usted las rechaza. Usted se hace inerte. Usted no sabe que tiene que estar plenamente identificado con la palabra de Dios, o si no, usted quedará como aquellos miradores, aquellos observadores de lejos.
no hallaron qué hacer después que dio Dios cumplimiento a su palabra. En la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, le dio 120 años. No. Por lo menos ahora, en este tiempo en que vivimos nosotros, la Biblia dice que establecidos son 70 años y en lo más robusto 80, y es molestia y trabajo. Y es así. Nadie puede negar eso. Algunos viejos que han durado mucho, mi abuelo duró 110 años. ¿Pero qué? Ya estaba en lo último. Ya tenían que llevarlo a hacerlo y no, en verdad es una molestia y trabajo para la vida y para los que lo están atendiendo. Es una molestia. Y no se va, eso no tiene retroceso. La única manera que el pecado tenga retroceso es cuando se confiesa y se acepta a Cristo como su Salvador. Ahí retrocede todo. ¿Por qué? Porque ya usted no le va a tener miedo a la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Entonces vemos que ese plan de salvación, Dios hace un sacrificio allá, viste a Adán y a Eva, después estos dos individuos hacen el sacrificio, después sale Caín y hace otra broma, y sale Nimrod y hace aquella cosa de esa torre que quiere entrar allá arriba, que quiere llegar allá al cielo sin pasar por la redención de la remisión de sus pecados a través de la sangre. Quería pasar liso. No vas a pasar liso. Vemos a Noé establecido en la palabra. Noé viendo que si Dios le estaba dirigiendo, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo supo Noé que era Dios? Mire, ahí es donde está el inconveniente de muchos hombres hoy presentes, aún de muchos hermanos. Hay un gran problema, hay un gran dilema en su cabeza. ¿Cuál es el dilema que hay? Cuando se habla de la guianza del Espíritu Santo en tu vida, una guianza ¿hacia dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí es donde está el problema central, hermano. El verdadero creyente, lo primero que va a entender o le va a ser revelado es que él tiene que ser humilde. Que él tiene que estar apegado a toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá, ¿y cómo es la boca de Dios? Porque por ahí viene. ¿Acaso que Dios habla? Coré le dijo allá cuando Moisés le dijo, ajá, Dios habla nada más por ti, Dios también habla por mí. ¿Ves? Porque no hay humildad, no hay obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Al hombre? ¿A una organización? No. Una obediencia plena y absoluta al Espíritu Santo que mora en ti. Por eso es que allá en Ezequiel le dijo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero no se quedó ahí. Y él dice, y pondré de mi espíritu dentro de ti. Es completo, hermano. Por eso es que cuando yo digo, yo no puedo decir si tú tienes el Espíritu Santo o no. Aunque por los frutos los pueda ver, yo no me interesa eso. El problema es dónde tú tienes el Espíritu Santo. No es que lo tengas, ¿dónde lo tienes? Porque si no te lleva a la obediencia plena de esta palabra, mire, averigua dónde lo tienes. Porque el creyente va a aceptar la guianza de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo porque se conjuga contigo. No va a ser un renuente. No va a tener ideas propias. Por ahí en estos días
Yo vivo chequeando los estados de mucha gente. Yo no escribo nada. El día que les responda, le respondo conforme a la palabra, conforme escrito por mi propio dedito, así, no por un copia y pega. A mí no me gusta eso. Yo no veo eso como algo racional. Es más, algunos escriben un copia y pega y ni siquiera saben lo que están mandando. Ni siquiera revisan a ver si es algo que es espiritual o es algo carnal. Ve hasta dónde llega el que no se sujeta a lo que dice la palabra. Bueno, hermano, y en ese escrito a mí me llamó la atención. Yo dije, Padre, ¿cómo es que alguien puede? Entonces, ¿cómo es que alguien puede estar pensando tal soquetada, como decía mi abuelo? Tal idea loca de que... No, yo le dije, no, eso es insólito. Vea lo que pusieron. O que ponga cuidado usted. Tiene 2 lecturas. Mire. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Póngale cuidado. El que escribe esto no es un creyente. Un creyente genuino. No lo es. Porque él está haciendo alusión a de que es algo absurdo que todos pensemos igual. Entonces, si esa persona que escribió eso, él está incitando a los demás a que no piensen como los demás. Que no piensen como piensan muchos. Entonces, esa persona está en contra de la Escritura. ¿Por qué? Pablo lo dijo, que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Eso es para tú, para mí, para aquel, para el otro y para muchos. Para todo aquel que sea creyente genuino. Y ahí vemos. ¿Por qué? Porque el diablo se está anticipando a lo que tiene que ocurrir. El diablo le quiere hacer ver a la gente que si todos pensamos lo mismo, eso es malo. Cuando la Biblia me llama a mí a tener la mente de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano. Que se acabe la pelea entre uno y el otro, las discusiones, la excepción de personas, se acabe eso y nosotros podamos tener amor pleno para esa estatura del varón perfecto para que haya la unión y, hermano, no suceda lo que estamos esperando. Pero aquí el diablo les está diciendo lo contrario. Y salen los otros a replicarlo, rácata, rácata. Yo lo repliqué porque se lo repliqué a 3 personas nada más. Que lo analizamos y lo estamos viendo lo que el diablo está usando a través de estos aparatos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Esto es bueno porque eso me hace ver a mí que tenemos que tener la mente de Cristo. Y si lo que dice ahí, muchos piensan poco, nadie piensa mucho, es que yo no debo pensar otra cosa que no sea la palabra. Por eso es que le dije, tiene 2 lecturas. Una que incita a los demás a que no piensen como Jesucristo y nos enseña a nosotros que vamos por buen camino. Como le decía yo a mi hermano dice, como dice allá Don Quijote de la Mancha, en uno de sus escritos, iba por un camino de molinos y Sancho Panza venía atrás y Sancho Panza le grita, mi señor Cid, ¿qué pasa, Sancho? Los perros están ladrando. Y entonces Don Quijote le dice, Sancho, vamos por buen camino. Cuando tú vas en este camino y no te consigues adversarios, y no te consigues gente que te lleva a la contradicción, ve a ver por qué camino vas. Porque si los demás no van a pensar, si los demás no van a querer tener la mente de Cristo, ¿qué crees tú que van a decir de ti?
¿Qué van a decir de mí? ¿Te estás dando cuenta? Entonces tiene doble lectura. Hermano, y hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice, el aquí y el ahora es lo que importa. Ahí el diablo tiene enfrascado a mucha gente que no ven el aquí, el ahora, sino que están viendo el pasado. Y otros están en el futuro. Cuando seamos transformados. La novia cuando sepa lo que es. ¿Y cuándo? Ya la novia sabe lo que es. ¿Y dónde están las maravillas? Bueno, es que ese no es problema mío. ¿Acaso yo tengo poder? El único poder que yo tengo hoy presente es de hacer que este cuerpo obedezca lo que la boca, de lo que mi ser internamente confiesa. Mano, yo no tengo que esperar que alguien venga ahora por mí por la sanidad. No, la sanidad está dentro de mí. Yo soy aquella persona del cual Dios allá en la cruz del Calvario dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Ya yo no tengo nada que tener en eso. Que va a venir la aflicción, que venga. A mí no me importa. Yo estoy convencido, como el Señor Jesucristo le dijo a aquella gente que Él en todo momento sanó, tu fe te ha salvado. Él no le decía tu fe te ha sanado. Él decía tu fe te ha salvado. Porque no es el sanar este cuerpo, hermano. Es la salvación del alma lo que le interesa a Dios. Porque este cuerpo no, dice, ni carne ni sangre le darán el reino de Dios. Esto es para los creyentes genuinos que lo van a aceptar. Ah, ¿qué se cree esto? No voy a ir al médico. No, yo no digo que no vaya al médico. Vaya al médico. Pero ¿cómo vas a venir tú después que venga al médico? Me voy a morir. Bobería. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, no va a haber muerte. Así de fácil. Pero tienes que ser un creyente genuino. Porque sigamos, ahí estaba Noé. Noé no se murió. En ese diluvio no. Se murió por la trayectoria de lo natural. Por los decretos de Dios. Por lo que fue establecido allá hasta que no fuera pagado el sacrificio. Ellos tenían que morir. Si usted no me quiere creer, ¿por qué cree usted que el Señor Jesucristo tuvo que ir allá? A ese lugar donde ellos estaban reposando y sacarlos de ahí. Porque es que ellos no podían morir. Ellos estaban en un lugar de reposo. ¿Qué le dijo él al ladrón en la cruz? No te mortifiques, chico. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Hay un lugar en el cual, si eso no fuera así, él hubiese dicho, mira, espérate un momentico que yo voy a ver si te salvo. No. Pero el creyente genuino va a creer la palabra tal cual como es. Y le va a ser revelada. No al pastor. No al profeta. No al maestro. Al maestro le es revelado, al pastor le es revelado, al evangelista le es revelado lo que tiene que ver con su propia vida y con los que él tiene alrededor para beneficio. Pero lo de la salvación es únicamente exclusiva para cada individuo. Por eso que usted puede hablar a las personas y, yo no quiero eso, yo no creo eso. El que se muere, se muere. Está bien, es una realidad. Es que no es mentira, el que se muere, se muere. O es que es mentira. Es una verdad. Pero, y ya, aquí, un rato aquí y nos morimos. Eso es todo. Qué vida tan ocho. Qué vida tan simple. Pero no, a nosotros como los creyentes genuinos, se nos ha sido prometido
que no veremos muerte. Por eso es que, ¿quién le dijo a Noé eso? ¿Ah? Vamos ahora a otro, a Job. Bueno, porque no son uno, no es uno, ni dos, ni tres, son millones. Que a veces nosotros ni siquiera conocemos su testimonio, pero estamos hablando de lo que la Biblia dice de un creyente genuino. Job. No había iglesia. No había pastores que predicaran el evangelio. Job no tenía una Biblia. Pero Job venía por el linaje de Set. Pero él todavía, aunque fueron creyentes, ellos no venían por ser israelitas. Porque vamos allá. Ellos simplemente les fue manifestado, o les fue revelado al el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo era que hacía Job por si acaso sus hijos pecaron? Como él no tenía un espía, tenía cámaras para poner en la casa de los muchachos para ver si hacían lo malo, él simplemente se apegó a lo que Dios hizo allá en el Edén, que hizo un sacrificio, que después Abel lo repite y luego continuó siendo una de las enseñanzas por la cual el hombre podía hacer remisión de pecado por el derramamiento de la sangre. Eso fue lo que entendió Job. Y Job lo hacía por sus hijos, hacía por él y hacía por sus hijos. Pero no había una iglesia, no había alguien que le dijera cómo era. Pero simple y llanamente le fue revelado que eso era así. Y vemos a un Job que siendo un creyente, si él no hubiese sido un creyente genuino, como dice la Escritura, que allá cuando se aparecieron los hijos de Dios, iba Satanás. Imagínese, usted que cree que encerrándose en un sitio que es lo que usted cree y lo que yo no quiero compañerismo con nadie. Mire, iban los hijos de Dios a hablar con Dios y el Satanás se pegó atrás. ¿Por qué Satanás se pegó atrás? A ver qué podía conseguir, a ver quién conseguía resbaladizo ahí tirado para el piso y cuando Dios lo ve, ¡fuera de aquí, Satanás! Tú no tienes nada que ver aquí, vete de aquí, tú hieres mucho. No le dijo así, hermano. Por eso ¿qué sale por tu boquita? Ese hermano no cree como yo, ese está excomulgado, ese es un pecador, todo lo que puedas hablar de tu hermano que sabes que no debes hacerlo, que es pecado. Que andas buscando la oportunidad de dividir la iglesia. Porque te cae mal el que está predicando, te cae mal el pastor. ¿Qué cosa es esa? Porque la Biblia dice que si en verdad hubiera algún problema en la iglesia, el problema es que no se dice cómo. Nunca se ha enseñado. Yo pasé varias veces por ahí, ¿no? Yo decía, Señor, ¿y quién enseñó esto? Lo saben nada más son ellos, un grupito. Y entonces ese grupito manipula, óigame, yo daré cuenta por lo que estoy diciendo. Ellos manipulan al pueblo con una idea. Una idea que no les agrada al que está ahí y ellos quieren que caiga para ellos poner un monigote ahí a uno que ellos pues que en verdad les agrade. Un monigote. Es terrible que suceda eso todavía.
Y sucede. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. Porque no están las bases fundamentales del cristianismo incluido en la predicación. Vamos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Vamos allá. Cuando Moisés, cuando Dios quitó la investidura de Aarón. Aarón, te vas para el infierno, yo te quito todo. No. ¿Qué dijo Moisés acerca de ese propósito que estaba ocurriendo ahí? ¿Qué dijo Moisés? Moisés le dijo al pueblo, hermanos, Dios levantará de entre ustedes mismos profeta que me suceda después que yo me vaya. Él no dijo, el presbítero o el pastor, el papa va a venir a poner a alguien aquí. No. Él dijo, Dios se levantará de entre vosotros mismos. Y lo hizo porque ¿a quién levantó después de Moisés? A Josué. ¿A dónde estaba Josué? Allá en Egipto. No, él estaba con ellos en el peregrinaje. Yo no entiendo por qué una iglesia tiene que ser intervenida por otra iglesia. No entiendo eso. Entonces quiere decir, para mi entender, que si una iglesia pide que sea intervenida, es porque no hay bases fundamentales del cristianismo que fue predicada ahí. Y yo lo acepto en mi tiempo. Cuando pasó lo que pasó, en verdad no sabíamos cómo funcionaría esto. Porque, hermano, no se nos dijo nada. Pero hoy presente sabemos lo que dijo Moisés. Moisés dijo, Dios levantará profeta de entre vosotros mismos. Entonces, ahí está cómo es que Dios va a obrar. No trayendo a alguien de fuera para que, no. Usted se imagina que en vez de, como Moisés iba a partir, Dios iba a traer el segundo de Faraón que está allá en Egipto y lo iba a traer y se los iba a poner a ellos para que guiara a ellos. ¿Usted cree que Dios actúa así? Si los hombres no actúan así, ¿cómo es que dice que Dios va a actuar así? Es algo ilógico, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque las bases fundamentales del cristianismo no están fundamentadas correctamente en toda la palabra de Dios y en ese Espíritu Santo que tiene que estar morando en ti. Hermano, nos es necesario poner correctamente esas bases fundamentales para que pueda fluir la palabra a través del pueblo. Si no, el pueblo estará estancado, morirá ahí, como murieron aquellos en el desierto por desobedientes. Es triste. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? Pero el creyente genuino siempre estará como ese árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Porque faltan más. Hasta los momentos, y este tiempo pasa muy rápido, hermano. Tenemos que estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. Dice que la palabra de todo hombre sea mentira, mas la de Dios verdadera. Pero en este tiempo se han invertido los polos. Aquel que quiere quedarse en la palabra, lo futigamos y lo condenamos. ¿Y a dónde está el amor? Si está equivocado, ¿cómo lo vamos a convencer de que está equivocado? ¿Echándole palo? ¿Echándolo fuera? No, el genuino no hace eso. Abraham. Nos va a tocar hablar de Abraham, pero el tiempo ya se me fue. El tiempo pasa rápido, hermano. Por eso que le digo, esto continúa. Del próximo que vamos a hablar va a ser Abraham.
nos daremos cuenta que así como pasó con Enoc, traspuesto, Noé pasando por el juicio, el mismo juicio que él le aplicó allá a Adán y a Eva, y después vinieron Caín y Abel, uno siendo revelado y el otro carnal, y después los frutos que da Nimrod y los frutos que da la descendencia de Set, que fue el sustituto de Abel. Y después por ahí viene toda la descendencia de los hijos de Dios. Y Dios no se ha equivocado. Vemos como este hermano Job, con tanto sufrimiento, él dijo una palabra que no debe salirse de nuestra mente en ningún momento. Él dijo, yo sé que aún desecha esta mi carne. Con estos mis propios ojos he de ver al Salvador. Pero hermano, él murió. Él no murió. Él entró al descanso. ¿Y dónde estaba él? En el paraíso, en ese lugar de descanso. Él no murió. Si no vemos que cuando Dios vino y llevó cautivo a la cautividad, se llevó a todos sus creyentes genuinos. Y el que no era genuino se quedó ahí en la tierra. Están aquí todavía. Esos huesos ahí. Y el alma allá con Dios. Y el espíritu en ese lugar que no es el paraíso. Por eso que le digo, continuaremos. Porque hermano, mire, estoy muy gozoso de saber que hoy podemos tomar en cuenta lo que Dios quiere hacer con aquel genuino creyente. No va a pasar en balde, hermano. Algunos dirán, no, este sí es tonto. No, no es que seamos tontos. Es que plenamente estamos convencidos de que de nosotros no podemos hacer nada bueno, pero en las manos de Él, Él obrará en bienestar mío y en bienestar de los demás. Porque a eso nos ha llamado Él, con esa manifestación que Él ha hecho de lo sobrenatural en este tiempo, es en beneficio del pueblo. No con lucrarnos como se lucró Balaán, no. No es eso. Lo que nosotros deseamos es estar junto a arroyos de agua para dar nuestro fruto a tiempo, que nuestra hoja nunca caiga. Como dice el retrato de que esa ciudad, ese río que sale, los árboles que están alrededor, que sus hojas son para sanidad y su hoja no cae. Las hojas serán desprendidas para sanidad del pueblo. Es algo inédito. Pero confiamos en que como Él sabe guiar, nosotros estamos tranquilos. Así que, lástima que se va el tiempo, pero seguiremos. Seguiremos plenamente apegados a esta palabra. Así que vamos a orar para ser despedidos, sabiendo que si hay algo por lo cual estamos identificados, es con lo que Él nos ha dicho, su verdad. Por eso es que queremos estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto para que ocurra lo correcto. Así que vamos a nuestros rostros. Amado Dios, alabado sea
tu nombre por toda la eternidad, Señor. Y así como tú eres eterno, Padre, tú has prometido para aquellos que creen tu palabra, recibiremos vida eterna. Dijo allá en el pozo con la samaritana, que las palabras que él daba haría que fluyera una corriente interna de nosotros hacia afuera que brotará para vida eterna y en beneficio de los demás. Padre. Gracias te damos por este privilegio, Padre, y si hay algo en lo cual nosotros podemos disfrutar, es tus ricas bendiciones que sobreabundan cada día para nosotros y poder clamar como tú sabes poner ese clamor en nosotros para que sea el pronto cumplimiento de estas tus promesas que están para ser manifestadas hoy en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a serte fiel y a no desmayar, porque te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.